Buenos días, le damos la bienvenida a este primer café científico televisado. Este café científico se lleva a cabo gracias a la colaboración de CERTV, el Ministerio de Cultura y la CENACIT. Los cafés científicos son un espacio de intercambio de resultados de investigaciones científicas y en el día de hoy abordaremos la interesante historia e investigaciones sobre el rescate histórico del Viejo Chagres y Santiago del Príncipe, dos pueblos que ya no existen, pero que tuvieron un valor muy importante en la historia no solamente de la provincia de Colón, sino de nuestro país. Para ello tenemos con nosotros a dos investigadores que estarán abordando estas temáticas. Nos acompaña la doctora Maritza Lazo, directora de Investigación y Publicaciones del Ministerio de Cultura e investigadora asociada al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y también nos acompaña el arqueólogo Tomás Mendizábal, también investigador asociado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. En el primer bloque, el doctor Tomás Mendizábal estará abordando la interesante historia de Santiago del Príncipe. Y en el segundo bloque de este café científico, la doctora Maritza Lazo nos estará hablando de las investigaciones de archivo sobre el Viejo Chagres. Con esta breve introducción damos inicio al café científico, empezando con la intervención del doctor Tomás Mendizábal, que nos hablará de la historia de Santiago del Príncipe. Tomás, cuéntanos por qué se funda Santiago del Príncipe. La villa de Santiago del Príncipe se funda en 1579 después de un largo proceso de negociación entre los cimarrones y la corona española para pacificarlos. Los cimarrones, hay que tener en cuenta el contexto histórico, ¿no? En el siglo XVI estaban ocurriendo en Panamá las guerras del cimarronaje. Había mucho esclavo traído de África, escapado. Obviamente a nadie le gusta ser esclavo, entonces muchos escapaban a los montes, vivían ahí en sus propios pueblos, escondidos, y depredando el tráfico transísmico que ocurría entre la ciudad de Panamá y Nombre de Dios. Entonces, fueron guerras terribles, muy cruentas, a lo largo de, sobre todo, las décadas de 1550, 60 y 70, pero ellos lograron no doblegar, pero sí traer a la corona, a las autoridades españolas, a la mesa de negociaciones y negociar la fundación de un pueblo en donde serían libres. Entonces, y de ahí la relevancia de la fundación. En ese pueblo ya se les habían perdonado, entre comillas, sus delitos, que eran simplemente querer la libertad, y vivir libres en su pueblo, y lo importante para ellos era que sus descendientes serían libres. Ya no, la esclavitud era, digamos, hereditaria. Si tú eras esclavo, tus hijos también eran esclavos, pero aquí en este pueblo ya no, serían súbditos de la corona, como todo el mundo, pero libres, fuera de la esclavitud. ¿Y cómo cambia la vida de los habitantes de ese pueblo una vez pasan de cimarrones a ciudadanos libres? ¿Cómo cambia sus vidas y la dinámica, las interacciones del pueblo con respecto a este nuevo estatus? Sí, ellos, cuando eran cimarrones, vivían como fugitivos, ¿no? de las autoridades españolas. Tenían muy pocas oportunidades de tener una vida pacífica, porque durante todas esas décadas anteriores a la fundación del pueblo, las autoridades españolas estaban tratando de capturarlos, ¿no? Entonces, a pesar de que hay documentación que habla sobre cómo vivían en sus pueblos, escondidos en sus palenques, escondidos en la selva, sí, y ahí tenían un estado de autosuficiencia hasta cierto punto. Sí, también hay bastante documentación de cómo asaltaban las ciudades. En Nombre de Dios lo llegaron a quemar un par de veces los cimarrones, y asaltaban el tránsito de mercancías a lo largo de los caminos transísmicos, precisamente para abastecerse de bienes que ellos no podían producir en sus pueblos. Entonces, esa vida semiguerrera en la que es muy difícil hacer, digamos, una vida normal familiar a la que creo que aspiramos todos, eso cambió radicalmente cuando se funda Santiago del Príncipe, porque fue una cosa negociada con las autoridades españolas, y ya ellos fueron, el término técnico es reducidos en un pueblo. Santiago del Príncipe era una reducción, y ya no eran ni esclavos ni cimarrones, ya eran súbditos de la corona como cualquier otra persona. Entonces ahí su vida pasó a ser
una mucho más tranquila, establecida en un poblado cerca de Nombre de Dios, donde podían producir su comida, tener sus familias, dedicarse a los oficios que quisieran. Y también otra de las funciones del pueblo fue dedicarse a ayudar a la corona a subyugar a los cimarrones que todavía quedaban en los montes, ¿no? Entonces ellos sí, había un acuerdo en el que 3 veces al año ellos debían salir con las autoridades militares de Panamá a básicamente corretear otros cimarrones y atraparlos si podían, ¿no? Entonces, y después fue tan crucial la existencia de ese poblado que ellos ayudaron a las autoridades españolas a evitar los ataques de corsarios a Panamá. En la década de los 70, los mismos cimarrones de Santiago del Príncipe, que eran liderados por Luis de Mozambique, ellos habían ayudado a corsarios ingleses y franceses a atacar ciudades en Panamá. En los 90, en 1596, cuando regresa Francis Drake en su última expedición, ellos no solamente se negaron a ayudarlo, sino que le pelearon y le combatieron contra los hombres de Drake y hasta le mataron un sobrino a Drake. Entonces, eso te demuestra que su vida cambió totalmente de ser fugitivos, prófugos de la corona, a ciudadanos, súbditos leales de las autoridades y como cualquier otra persona, y que además preocupados por la defensa de sus tierras, ¿no? Hablar de Santiago del Príncipe definitivamente incluye la vida de Luis de Mozambique. ¿Qué papel jugó él y por qué su figura es tan importante? Sí, Luis de Mozambique es, sorprendentemente, hay relativamente buena información documental de la vida de él. Arqueológicamente no hay nada, obviamente, pero sí hay buena documentación. Él era, presumimos que de Mozambique, ¿no? Por dado su nombre. Fue, según la documentación, fue una de las pocas personas que llegó a tener el estatus de rey en las Américas, porque él era en todos los documentos, o en muchos de los documentos, él aparece como el rey de los cimarrones de Portobelo. Ellos depredaban la zona entre Portobelo y Nombre de Dios. Entonces él era el rey de los cimarrones de Portobelo, y él, cuando se funda Santiago del Príncipe, él pasó, él mismo está en la documentación, él firma el documento donde él accede a ser súbdito de la corona, pero a mantener su estatus como jefe de su gente, y a usar el título de Don. Así que él era Don Luis de Mozambique, que en esa época eso era una gran cosa, ¿no? En el documento fundacional también está toda la gente que se fue con él a vivir, eran más o menos 50 y pico de personas que fueron a vivir a Santiago del Príncipe. Está su esposa, sus hijos, su lugarteniente Pedro Sape, y está la lista de todos los nombres de toda la gente que fue con él a fundar el pueblo. Y después él es de los que decide no ayudar a Drake cuando ataca en 1596, a pesar de que él mismo había ayudado a otros corsarios a cruzar el istmo 20 años atrás. Y después él sigue apareciendo en las crónicas mucho después, en 1607, una vez que ya se abandona Santiago del Príncipe y se mudan a Portobelo, donde se llama ya Santiago de los Mogollones. Aparece nuevamente Luis de Mozambique, y ahí aparece un dato que a mí me parece extraordinario, que es el hecho de que, según esta descripción de Portobelo, en 1607 Luis de Mozambique tenía 110 años, decía él, ¿no? O sea que eso lo ponen naciendo a finales del siglo XV, y aparece con su esposa, sus hijos, y además con 5 esclavos. Cosa que es sorprendente también, sobre todo pensando que ellos habían sido esclavos, ¿no? Y también a mí me parece que esa es una de las lecciones interesantes de esta historia y de todas. No hay tal cosa como buenos y malos. La esclavitud era un sistema en esa época aceptado, que a nosotros hoy en día nos parece espantoso, horrendo, pero en esa época era aceptado, ¿no? Entonces el propio Luis de Mozambique tenía esclavos. Ahí, lastimosamente, él desaparece de la historia. Yo dudo que le haya llegado a tener 110 años. En esa época era muy difícil. Y yo creo que ese es la última vez que le aparece en la documentación, pero sí, él tuvo un recorrido de, por lo menos conocido, de 40 años en la historiografía panameña, en la que jugó un papel importante en el establecimiento de ese pueblo y en la defensa de Panamá de ataques extranjeros.
Y después de que se da la mudanza de Santiago del Príncipe a Portobelo, ¿qué pasa con los habitantes de este pueblo? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué resultados han dado las investigaciones que han hecho sobre este tema? Sí, ahí sí, es poco lo que sabemos después, ¿no? Cuando Drake, Santiago del Príncipe acaba cuando Drake ataca Nombre de Dios y Panamá. Drake intentó llegar hasta Panamá y lo detuvieron en la famosa batalla del Fuerte San Pablo, en la Loma de Capirilla, y no pudo. Entonces él, de rabia, decidió encender Nombre de Dios, la prendió. Pero la gente de Santiago del Príncipe, junto a esclavos que vivían en Nombre de Dios, fueron los que se quedaron ahí a dar la cara y defender. Entre ellos el famoso Pedro Yalonga, que era un esclavo en Nombre de Dios, que junto a la gente de Santiago del Príncipe se quedaron ahí, defendieron su villa, la de Santiago del Príncipe, pelearon contra los hombres de Drake, le causaron varias bajas y después ellos mismos decidieron prender su pueblo para evitar que la gente de Drake lo tomase y pudieran establecer una base desde la cual seguir atacando Panamá. Drake se trajo más de 1000 hombres en su expedición, que eso era una locura de gente para esa época. Y la gente de Santiago del Príncipe lograron detenerlo un buen rato. Después del ataque, que Drake se va y muere en Portobelo, los habitantes de Santiago del Príncipe, junto con los de Nombre de Dios, se mudan a Portobelo. La corona obliga a la gente de Nombre de Dios a mudarse a Portobelo, pero como Santiago del Príncipe dependía económicamente de Nombre de Dios, ellos se mudaron junto con la gente de Nombre de Dios y se fueron hacia allá. Tenemos más o menos, la documentación habla más o menos de dónde puede estar ese pueblo, y a mí me encantaría que esa fuera la próxima fase de investigaciones, tanto históricas como arqueológicas, para ver si podemos encontrar el asentamiento, que ahí tiene que estar. Date cuenta, el asentamiento de Santiago del Príncipe estuvo ocupado 16, 17 años, así que la evidencia es poquita. Seguramente hay más de lo que encontramos ahí todavía, esperando investigación. Y lo mismo en Santiago, en el nuevo Santiago del Príncipe, que se llamó Santiago de los Mogollones, cerca de Portobelo. Realmente es fascinante toda esta historia, y también siendo un café científico en donde abordamos resultados de investigaciones, cuéntanos un poco también qué evidencia utilizaron para poder empezar a levantar esta historia del rescate de Santiago del Príncipe. Sí, bueno, como en casi todas las investigaciones arqueológicas decentes hoy en día, son proyectos multidisciplinarios donde se involucran científicos especialistas de varias disciplinas, ¿no? Entonces aquí fue un abordaje histórico, leyendo la documentación y de investigación arqueológica en campo. Los historiadores, sobre todo de gente de la Universidad de Barcelona, se dedicaron a revisar documentación de archivo en España y varios archivos documentales que hay allá, para ver dónde podía estar ubicada Santiago del Príncipe. También encontramos, que para mí fue una gran emoción, encontrar en la literatura universal muchos datos importantes sobre Santiago del Príncipe, porque toda la epopeya de lo que sucedió en esos momentos, cuando Drake ataca Panamá, quedaron inmortalizados en la obra de Lope de Vega, que se llama La Dragontea. Esa es una obra famosísima, que no entiendo cómo es que en Panamá no la conocemos más, porque yo en la secundaria vi El Fuente Ovejuna de Lope de Vega, pero nunca vi La Dragontea. Es una injusticia terrible. Y ahí hay muchos datos que demuestran que Lope de Vega tuvo información de primera mano de lo que había pasado aquí para armar su obra. Y Lope de Vega, después de Cervantes, él, ¿no? El Siglo de Oro. Entonces, usando esa información histórica, entre la documentación de archivo, La Dragontea, con eso tuvimos más o menos estimados de dónde podía haber estado no solamente Santiago del Príncipe, sino saber que no se trataba de otro pueblo, que no era, en este caso, Palenque, ¿no? Así que sacamos unos estimados de distancia entre Nombre de Dios, el Nombre de Dios colonial, que queda un poquito hacia el oeste del actual, y el estimado era que entre todas las fuentes recogimos que los mejores estimados daban entre 1/4 y media legua al este de Nombre de Dios habría estado Santiago del Príncipe. Así que
usando más o menos lo que significa una legua. Una legua es la distancia que un hombre o una persona puede recorrer en una hora a pie o a caballo. O sea, que es un estimado bien, no es del todo exacto, pero usando esa distancia que una legua equivale hoy en día más o menos a 5.7 kilómetros. Bueno, trazamos un radio desde la ubicación de Nombre de Dios hacia el este y empezamos a buscar todos los sitios que correspondían tanto con la distancia como con la descripción, porque la documentación habla de que Santiago del Príncipe estaba ubicado en una elevación, en un cerrito. Y bueno, sí, a casi un cuarto de legua del Nombre de Dios colonial, empezamos a encontrar en superficie, en unos sembradíos ahí, muy cerca de la playa de Damas, un reguero de una dispersión superficial de materiales arqueológicos del siglo XVI. Y así fue como lo encontramos. Que quede claro, encontramos muestras de los artefactos de la vida cotidiana de esta gente. Lo que nos falta por encontrar todavía, que es posible que esté ahí, es los restos de los edificios más grandes que hubo en el pueblo. Supuestamente, según la documentación, el pueblo estaba al lado del río del Factor, cuyo nombre ha ido cambiando con los siglos y hoy se llama el río Pató. Pasó por río Fató y después hoy se llama el río Pató. Estaba junto al río del Factor y ahí había una iglesia y una cárcel. Es posible que esos edificios hayan sido de mampostería y sus restos, es posible que también sus restos estén todavía ahí. Si es que no se ha movido el mismo río Fató, como el pueblo está cerca de la boca del río, en 400 años es muy posible que los meandros se hayan movido y se lo hayan llevado, pero tenemos que ir a buscarlo. O sea, todavía existe la posibilidad de que existan restos del pueblo ahí. Y seguimos buscando información de archivo para ver qué aparece, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por tu intervención. En el siguiente bloque continuamos con más información sobre los resultados de las investigaciones del rescate histórico de Santiago del Príncipe y el Viejo Chagres. Continuamos con el café científico destinado a conocer un poco más de las investigaciones realizadas sobre el rescate de dos pueblos de la costa de Colón que ya no existen. En el primer bloque pudimos conocer a través del doctor Tomás Mendizábal la historia de Santiago del Príncipe. En este segundo bloque, de la mano de la doctora Marixa Lazo, vamos a conocer las investigaciones de archivo sobre otro pueblo llamado el Viejo Chagres y conocer un poco más sobre esta fascinante historia. Marixa, cuéntanos un poco sobre este pueblo, dónde estaba y qué papel jugó en la historia. Mira, este pueblo es importantísimo. Si uno ve hoy, va a la fortaleza de San Lorenzo, el fuerte San Lorenzo, la desembocadura del río Chagres, tú ves al fuerte, lo ves ahí solito, y la verdad es que no sabes ni qué defendía, porque no queda nada de lo que ese fuerte defendía. Y lo que defendía era un puerto, el puerto que quedaba en la desembocadura del río Chagres, que era el puerto más importante o tan importante como Portobelo en Panamá desde el siglo XVI. Porque recordemos que a Panamá llegaban las mercancías por el Atlántico a dos puertos, a Portobelo y después a Chagres. ¿Por qué? Porque era muy caro cruzar las cosas por el camino real, que era el camino de las mulas. Habían dos maneras de cruzar Panamá, antes del ferrocarril, antes del canal de Panamá. Por mula solita, que era lo más caro de la época, o por río y mula, que era un poco más barato porque el río era más barato. Entonces, las mercancías más caras, que era la plata, iban por el camino. Pero todo lo demás, y pensemos todo el comercio que venía de Europa para Sudamérica, pasaba por Chagres, por ese lugar que estaba en la desembocadura del río Chagres. Y como era un puerto, pues había un pueblo. Allí había un pueblo que quedaba, según los mapas, atrás del castillo de San Lorenzo, quedaba ese pueblo en la colonia, y después va bajando a lo largo, como para el siglo XVIII, comienza a bajar por el caminito que todavía queda hoy, que une al fuerte San Lorenzo con la desembocadura del río Chagres a la parte que está abajo, que es donde también quedaba el puerto y el pueblo, y eventualmente, ya para el siglo XIX, el pueblo queda todo abajo, en la desembocadura, ¿no? Entonces, ese lugar hay que imaginárselo
desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, cuando desaparece como un pueblo que fue un puerto histórico tan importante como Portobelo. ¿Y qué papel jugó en la historia, en la época de la colonia, este pueblo? Sí, bueno, como estaba mencionando, este pueblo era importante porque allí llegaban las mercancías, ¿no? Entonces era una cultura de río, ¿no? De puerto, de río, de mar. Los que habitaban ahí al principio era una mezcla variada, desde los esclavos que ayudaban a construyeron esas fortalezas, los marineros, los soldados y milicianos que estaban allí, las autoridades y también los marineros del río Chagres, por donde pasaban todas estas mercancías, ¿no? Entonces, esa fue la importancia enorme que tuvo para nosotros. Cuando nosotros pensamos en esa historia colonial, en nuestra historia de puertos, tenemos que pensar Portobelo, Chagres. Portobelo, Chagres, ¿no? Son nuestros dos centros históricos del Caribe. Y si no hubiera sido desplazado la población, la hubieran sacado en principios del siglo XX, ese sería el puerto más antiguo de Panamá, porque la ciudad de Panamá se movió, Nombre de Dios se movió para Portobelo, pero Chagres sí se quedó en el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio de su desembocadura del río Chagres. Entonces hay que imaginarse, ahí llegaban mercancías, telas, obras de arte, todo lo necesario que se importaba para las ciudades del Pacífico, para el virreinato de Lima, pasaban por allí, ¿no? Por todo lo que no podía ir encima, que era muy caro pasarlo solo por mula, pasaba por esos ríos. Y en esos ríos eran navegados por unos barcos que se llamaban bongos, que eran buenísimas para navegación de ríos. Se usaban en el río Chagres y en el río Magdalena en Colombia. Y un científico del siglo XVIII los describía como una cosa de gran admiración, ¿no? Que le causaba gran admiración ver cómo maniobraban esos barcos que tenían como 8 o 12 esclavos remando con un capitán al frente y cruzando todas estas mercancías en la colonia, y después pasaron a ser hombres libres, pero siempre una gran coordinación, porque al mismo tiempo tenían que agarrar esta cosa y chácate, ir hacia abajo y empujar el barco, conocer muy bien las corrientes del río, cómo iban, dónde no atascarse. Y estos eran unos barcos que describen como 11 pies de ancho más o menos y mucho más largos. Ahora no me acuerdo el largo exacto. ¿Y cómo cambia la dinámica, todo este movimiento y toda esta actividad que había en el Chagres con la independencia de Panamá de España? Sí, una de las cosas que cambian primero son pues los ataques piráticos de piratas que habían, y todo ese énfasis en las fortalezas y en la construcción de fortalezas va a cambiar. Pero sigue el comercio. Después de la independencia, a Chagres comienzan a llegar los textiles ahora a través de Jamaica, ¿no? Panamá se convierte, como dice el historiador Alfredo Castillero, el istmo de Jamaica. Recordemos que estamos a principios del siglo XIX, comienza la revolución industrial, Inglaterra comienza a exportar cosas para América del Sur y ya Chagres comienza a revitalizarse, ¿no? Llegan las mercancías que van a cruzar por el río hacia Sudamérica, y de Sudamérica y de México va a venir plata de las minas de México y de Perú, que cruzan y van hacia Europa por el río Chagres. Entonces, un viajero de la época dice: en estas cabañas del río Chagres he visto más dinero que en toda Colombia, ¿no? Y nos los describe así. Entonces tenemos que imaginarlo con mucha actividad, esas casas de ese pueblo. Después va a haber otro momento de cambio importante, que va a ser con el descubrimiento de las minas de oro de California en Estados Unidos. Estados Unidos, todos sabemos, enorme, ¿no? Ir del este al oeste toma muchísimo tiempo, no había tren, había que cruzar las montañas rocallosas y te podías morir en el camino. Entonces era más fácil y práctico agarrar un barco en Nueva York, llegar a Panamá, cruzar Panamá y volver a agarrar otro barco y llegar a California. Entonces comienzan a llegar miles y miles de pasajeros. Ya aumenta el tráfico y aumenta la actividad del puerto de Chagres. Y en esa actividad
también cambian los barcos. Si antes llegaban los barcos con carabelas, las carabelas son reemplazadas por barcos a vapor, que llegan más rápido y con más gente. Entonces es impresionante. Cuando uno piensa en eso y las descripciones que te dicen, el río estaba vivo, lleno de barcos, que podían llegar 1000 pasajeros en un día con estos vapores. Y que en estos barquitos a punta de remos, esos pobladores llevaban esa población. O sea, fue un reto impresionante porque estaban mezclando la tecnología nueva de los vapores y la velocidad que llegaban con la tecnología vieja del remo. Y pudieron hacerlo, ¿no? Lo hicieron y cargaron, ¿no?, en ese pueblo toda esa población que estaba cruzando, estos miles de pasajeros. Entonces, hay descripciones llegó hay una muy que escribían, la gente les gustaba mucho escribir y algunas personas se especializaban en vender sus narraciones de viaje. Hay una que es Lady Emmeline, que pasa y nos da algunas descripciones de cómo eran las casas. Ella nos describe, no, es que tuve que dormir en el Chagres, entonces subí a la parte de arriba y tenían unas almohadas con encaje y telas de muselina, o sea que tú te das cuenta que hay una riqueza dentro de estas casas. Y también te da la impresión que al igual que las casas en el puerto de Panamá, donde abajo estaban las mercancías y arriba se vivía, también esas casas de Chagres, la gente estaba arriba y las mercancías abajo, da la impresión por esas descripciones. Y después de que todo esto va a cambiar, y Chagres va a cambiar cuando se funda o se construye el ferrocarril de Panamá. Porque entonces el tráfico pasa a otro puerto, que es el puerto de Colón, ¿no? Y allí Chagres deja de ser un punto neurálgico del tráfico transísmico y se convierte en un pueblo vinculado a Colón, pero a través de la agricultura, ¿no? Se va a dedicar a la agricultura, a la catagua, a la caza de tortugas y a vender al mercado de Colón. Pero va a seguir siendo importante políticamente. Realmente son aspectos muy importantes de nuestra historia que es fascinante conocerlos y quisiéramos saber también desde tu punto de vista cómo han sido estas investigaciones de recabar información, de rescatar información para conocer datos históricos de un pueblo que ya no existe. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo lograron? ¿Por dónde empezaron? Sí, mira, es curioso, ¿no? Porque tú estás ahí y no ves nada, ¿no? Entonces, pero Chagres fue un lugar muy visitado, muy visitado. Entonces tienes desde los mapas de la colonia que te dicen dónde están las casitas, están dibujadas allí, hasta acuarelas, hasta fotografías, cuando casi ningún lugar era fotografiado, porque la fotografía en el siglo XIX era todavía muy reciente. Chagres tuvo bastantes fotógrafos, tenemos bastantes fotografías, incluso uno de los fotógrafos más importantes del mundo, que es Muybridge, nos dejó una imagen de Chagres, se puede ver las casas. Tenemos esos viajes, descripciones de los viajeros, ¿no? Que te dicen había mucho dinero, que te describen, como dije, lo que había dentro de las casas. Y tenemos también, y hay que leerlos con cuidado, ¿no? Fijándose en esos detallitos. Ay, mira, mencionó la almohada, entonces había almohadas. Ay, mira, mencionó el tipo de tela que se usaba. Ay, mira, dice que dormían arriba, entonces uno va notando esas cosas. Pero también en los archivos te pueden venir en las negociaciones de los Estados Unidos con Panamá sobre Chagres, que voy a hablar después. Hay un listado de todas las casas que habían en Chagres porque iban a ser compensados. Entonces, ese tipo de inventario que está en los archivos, puedes ver el material con el que estaban construidas las casas, puedes ver cuántas casas habían, cuántos habitantes. Entonces, te das cuenta que hay una mezcla ya para principios del siglo XX, de esa casa tradicional panameña que no es la casa de mampostería. ¿Qué es mampostería? Antes del cemento, pues una mezcla de piedra, cal. Yo no soy arquitecta ni ingeniera, así que una cosa que no era cemento, pero no era madera y no era quincha, ¿no? Que era un material duro que se hacía en las iglesias, la mampostería. Las casas que no eran de eso, y que eran la mayoría, porque la mayoría de la gente no tenía dinero para vivir en esas casas,
eran casas, por todas las fotografías que nos han quedado del siglo XIX y las descripciones, casas hechas de madera, de junco, con techos de paja, que eran los materiales que estaban y que había a disposición. Entonces, una de mis invitaciones es que no pensemos en esas casas como chozas así, sino eran las casas de nuestros pobladores, prácticas, amplias. Algunas se ven grandísimas en esas imágenes, donde depositaban mercancías, donde cabían las cosas que se utilizaban. Y después también comienzan a hacerse casas del estilo de las casas de ferrocarril del siglo XIX, que son esas casas de madera que asociamos mucho a la zona del canal, ¿no? Y comienza a construirse, ya Chagres tenía una mezcla de estos dos tipos de arquitectura. Eso es lo que nos dicen los inventarios. Entonces hay que ir a buscar los inventarios en los archivos, hay que leer las descripciones, hay que ponerse a estudiar los mapas, ver las fotos con mucho detalle, y ahí va apareciendo toda... Incluso hay un mapa que a mí me encanta, porque que tenemos atrás en el escenario una imagen que recrea un castillo un poco idealizado, porque no era así, pero sí te da esa vivencia, ¿no? Tú ves todos los vapores llegando, los barquitos chiquitos de la gente de Chagres, y también te describe los tamaños de los barcos, y te das cuenta viendo ese mapa y después con las descripciones que habían 3 tipos de barcos: el grandote y lento para las mercancías grandes, y uno mediano que iba un poco más rápido, un poco más caro, y uno chiquitito que era como el súper rápido, ¿no? Si tú estabas apurado y tenías plata y te metías ahí, pagabas y te cruzaban rápido el río, en ese barquito. Entonces así vas averiguando y vas viendo, vas descubriendo la vida de ese pueblo. Y otra cosa que yo creo que es importante también es la historia oral. A mí me fui a hablar con algunos pobladores de Chagres, el nuevo lugar de Chagres donde se mudaron, porque este se llamó Chagres, ahora le dicen Viejo Chagres, pero era Chagres. Y ellas, una cosa que me decían: mira, este pueblo era importante culturalmente, políticamente, ¿no? Dice, nuestros santos alaba tanto como el Cristo Negro de Portobelo. Los congos nuestros eran igual de importantes. Políticamente nosotros éramos también una alcaldía importante para la... Y tiene sentido, porque era un puerto fundamental en la historia de Panamá, ¿no? Y, por ejemplo, conociendo la importancia que tuvo este pueblo, toda la dinámica y el movimiento comercial que tenía, el intercambio y flujo de personas, ¿qué se sabe de esas investigaciones que han realizado sobre qué pasó con el Chagres y qué pasó con sus habitantes? Sí, es una historia dramática, ¿no? En diciembre de 1915, el Goethals, el gobernador de la zona del canal, le escribe al presidente Porras diciéndole que necesitaban la zona de la desembocadura del Chagres para la defensa y mantenimiento del canal. Chagres quedaba fuera de la línea original de la zona del canal, que eran 5 millas a cada lado. Esto estaba más allá. Entonces queda esta sorpresa, le llega al gobierno de Panamá, que para ellos mismos en ese momento, que es un país mucho más pequeño, con menos poblaciones, Chagres era una municipalidad importante, un distrito político importante, ¿no? Y además un castillo que era un monumento histórico que ya en esa época se reconocía como un parte importante de nuestra historia. Y renunciar a eso. Entonces Porras llama a personas importantes de la política de qué vamos a hacer con esto. Estaba en Washington de embajador Eusebio Morales, que les dice: no negocien nada con el gobierno de la zona, déjenme a mí negociar en Washington con el Estado, porque así se hacen las cosas. Parece que no le hicieron mucho caso. Eso es lo que dice la documentación. Y comienzan las negociaciones. Eusebio Morales quería que les dieran, a cambio de Chagres, les dieran las tierras del ferrocarril de Colón. No sucede. Pero ¿qué sucede a nivel local, dentro del mismo Chagres? ¿Qué pasa con los pobladores cuando se enteran que tienen que abandonar el pueblo en el que han estado por siglos, desde el siglo XVI? Ellos se organizan y van a Ciudad de Panamá. Y tenemos en los archivos de Relaciones Exteriores, encontré
la descripción de la conversación que tuvo esa delegación que va a hablar con Lefebvre, ministro de Relaciones Exteriores, sobre esto, y se sientan a hablar, ¿no? Ellos le dicen, nos tenemos que ir, no nos queremos ir, ¿cómo no? Y él les dice, miren, nosotros, el gobierno nacional, estamos en un momento, Panamá es muy débil, Estados Unidos es muy fuerte, les dice, nos dijeron que teníamos que desarmar la policía. Tuvimos nosotros como gobiernos dos opciones, la desarmábamos y recibíamos dinero, o la desarmábamos y no recibíamos dinero. Eso es lo que él les dice en la cosa. Y entonces ellos, bueno, ustedes se van a tener que mudar, pero vamos a hacer todo lo posible para que reciban compensación y que los muden a un lugar adecuado y con todas las adecuaciones. Entonces comienza esa etapa de negociación. Y está también la descripción en los archivos de cómo se cómo se elige el lugar a donde mudarse. Sale un barco de Colón y con el gobernador de Colón y las autoridades importantes de la zona del canal, incluyendo el abogado del Isthmian Canal Commission, de la Comisión del Canal Ístmico, que está encargado de, de llevar toda la parte legal. Para en Chagres, se sube el alcalde, se sube el jefe del Consejo Municipal, y en ese barco van por la costa a decidir dónde van a poner el nuevo pueblo. Entonces al principio querían Piña, porque dijeron que no, que Piña queda muy cerca y tal vez lo iban a usar para prácticas militares norteamericanos, entonces no. Después van a otro pueblo y los chagreños se oponen y dicen no, allí no porque el puerto es muy malo. Hay más adelante hay otro y finalmente llegan a Lagarto, a donde se mudan, ¿no? Se mudan y norteamericanos se comprometen a arreglar todo el lugar, a despejar, a cortar los árboles, arreglarlo para mudar el pueblo. Hay otra carta otra vez de quejas de delegación a Chagres que dicen, cortaron los árboles pero no sacaron los troncos, eso no está listo así, ¿no? Y aquí se seca el río cuando es verano, ¿qué vamos a hacer? Entonces siguen las negociaciones de la adecuación del espacio. No sabemos bien hasta qué punto se adecuó. Los descendientes dicen que no se hizo todo lo que se dijo que se iba a hacer para arreglar el espacio. Pero en ese momento entonces se muda esta población. Cuentan ellos, los descendientes, porque ya no queda nadie vivo de ese momento, que se llevaron un cañón, se llevaron el santo, se llevaron unas campanas de la iglesia para ponerla en el nuevo pueblo, ¿no? A donde fueron, que es Chagres hoy. Me contaban, conversando con ellos, que el cañón, cada fiesta del santo lo disparaban hasta que en los años 80 estalló el cañón. Me lo contaron varias personas. Papi, estalló el cañón y ya no se pudo usar. Y queda la memoria en ese nuevo pueblo de Chagres. Uno entra al pueblo y lo primero que tú ves es un letrero que dice bienvenido a Chagres y está el castillo de San Lorenzo. Vas a la iglesia y ves un mural y está el castillo de San Lorenzo, ¿no? Queda esa memoria muy, muy fuerte de saber de dónde vienen, que ellos vienen de ese lugar que por siglos había sido uno de los puertos más importantes de Panamá, con una riquísima cultura, ¿no? De todos esos siglos de actividad, ¿no? Y de estar en ese sitio. Muchas gracias, Maritza, por contarnos los resultados de estas investigaciones científicas que forman parte de nuestra identidad, de lo que somos. En el siguiente bloque quisiera que ambos puedan contarnos desde su experiencia el por qué es importante seguir realizando este tipo de investigaciones y también la importancia de seguir conociendo y realizando investigación sobre historia, sobre patrimonio, sobre cultura. Así es que en el siguiente bloque abordaremos un poco más sobre las investigaciones científicas y por qué hacerlas. Habiendo escuchado estas fascinantes historias, quisiéramos preguntarle en esta ocasión a nuestros dos panelistas del día de hoy,
¿por qué es importante recuperar estas historias? ¿Y por qué es tan importante también seguir haciendo investigación científica que nos permita conocer nuestra historia y nuestra cultura? Le damos la palabra a Tomás Mendizábal. Gracias, Milagro. Yo pienso, me parece que es... Bueno, yo soy de la opinión que la ciencia es importante por sí misma, ¿no? Pero a la vez, si la gente no conoce los resultados de la ciencia, no sirvió de nada tampoco. La gente tiene que enterarse. En el caso de nuestras disciplinas, que son muy afines, la arqueología y la historia, son clave para entender no solamente quién eres tú como persona, sino tú como sociedad, como país. Y conocer tu historia, saber de dónde vienes, es indispensable para saber dónde estás y hacia dónde vas, ¿no? La investigación, la única manera de hacer ciencia es a través de la investigación. La investigación produce conocimiento, en la rama que sea. Sin investigación, sin ciencia, quedas en mitos urbanos, lugares comunes, hablando tonterías. Y vamos, estamos en la mitad de una pandemia donde se ha requete comprobado la importancia clave de la ciencia en todos sus aspectos, hasta de la historia, hasta de la gente, usualmente la gente de las ciencias naturales que piensa que las ciencias sociales no importan, pero sí importan. Podemos haber sacado muchos datos históricos de, por ejemplo, cómo se manejó la pandemia de 1918. De hecho, si hubiéramos estudiado más eso, habríamos atendido esta mejor y con más tiempo, ¿no? Entonces, sí, es clave el conocimiento histórico, no solo para los especialistas, sino para el público en general, que además, en Panamá, por ejemplo, por ley, el patrimonio histórico le pertenece al pueblo, a la gente, y es imposible proteger lo que uno no conoce, o que a ti te importe lo que tú desconoces. Entonces, sí, es clave conocer tu historia, saber quién eres, y además, también a veces hasta como cuestiones de orgullo nacional, y no entendido como ese orgullo nacionalista patriotero que yo detesto, sino hasta como persona. Por ejemplo, mi hija tiene un libro de historia de secundaria que le dice que, por ejemplo, le muestran una escala social de la sociedad colonial y se dice los negros estaban al fondo y no tenían derechos. Eso no es cierto. ¿Cómo se puede sentir una persona negra hoy en día leyendo eso? El ser negro no era sinónimo de ser esclavo. Uno podía ser esclavo por muchas razones y no era por ser negro. Entonces, esas cosas, o sea, la historia no es una cosa de blanco y negro, de buenos y malos. Es una cosa complicada, riquísima, complicadísima, y es importante conocer el detalle y cómo llegan las cosas a pasar, porque además, que me parece que es lo más importante de conocer la historia, es que así básicamente no te echan cuento. Las cosas están hoy en día como están por la historia que traen detrás, y si tú no la conoces, te manipulan como quieren. Entonces, para mí es clave, es muy importante el conocimiento histórico. Marixa, definitivamente conocer nuestra historia es importante, y las investigaciones que se hacen para conocer nuestra historia, pero también importante es que esas investigaciones sean interdisciplinarias. Cuéntanos también desde tu experiencia, ¿por qué consideras que se deben seguir haciendo investigaciones científicas interdisciplinarias para poder seguir conociendo nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, y que eso también tenga un impacto en la educación de los estudiantes que también esperan conocer sobre estos aspectos? Sí, mira, yo elaborando un poquito sobre lo que acaba de decirnos Tomás, es que sí, definitivamente lo que distingue a la ciencia de otras cosas es que se genera conocimiento. O sea, decimos cosas, a mí me sorprende, es que yo no sabía eso. Por supuesto, porque es conocimiento nuevo, ¿no? Porque eso es lo que hacemos desde la investigación, es investigar cosas que no se sabían, si no estaríamos contando una investigación pasada, no investigando cosas nuevas. Entonces, parte de eso es generar ese conocimiento. Y en la historia, ¿por qué es importante? Creo que en un país como Panamá, nosotros somos un punto estratégico global, ¿no? Lo somos, nos guste o no nos guste, somos eso desde el siglo XVI. Entonces, recordar
todas las maneras en las que hemos vivido esa historia, la hemos enfrentado, los problemas que tuvimos, cómo los negociamos, cómo los enfrentamos. Pensemos en los cimarrones de Santiago del Príncipe, esa historia la acabamos de escuchar. Ellos llegaron como esclavos, se rebelaron, después hicieron un tratado de paz con la colonia, después hicieron sus propias casas, sus propios pueblos, pasó de ser rey a ser don. O sea, esas maneras, como por ejemplo una población que llega esclava ya para finales del siglo XVIII, como acaba de decir Tomás, la mayoría de la población afrodescendiente era ya libre y eran nuestros artesanos, los que hacían, los artistas, los que hacían muchos de los retablos y joyería que queda de la colonia, por ejemplo, ¿no? O los que después fueron los marineros del río Chagres, primero esclavos, después libres. Entonces, recordar todas esas maneras diversas, ricas, en las que hemos vivido por más de 500 años en este nuevo sistema económico, para no hablar de los miles de años en que la población en Panamá vivió antes de la conquista española, nos recuerda que así como tuvimos muchas maneras de vivir en el pasado, tenemos muchas opciones para enfrentar los problemas del presente y del futuro. Porque cuando te simplifican tu historia, cuando no sabes toda la riqueza de tu pasado, entonces se te disminuyen las opciones, porque se te disminuye tu panorama mental, intelectual sobre quiénes somos como sociedad. Es como una persona sin memoria, ¿no? Más experiencia tienes y más sabes de la vida, pues más herramientas tienes para enfrentar los problemas. Lo mismo es una sociedad, es lo mismo que nos pasa como sociedad. Por eso yo creo que estas investigaciones en ciencias sociales no son un lujo, son algo necesario. Pero además de estas cosas, ahorita se acaba de lanzar, por ejemplo, el plan de la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Cultura y Senacid sobre investigación y turismo. Y claro, es fundamental porque una cosa que yo repito muchas veces es que detrás de todos los museos buenos del mundo hay muchísima investigación. Tú ves ese museo y te parece lo máximo, es porque detrás hay muchos especialistas que han investigado y después eso se refleja en eso, como eso está también en Panamá, el Museo del Canal, que es uno de los museos favoritos, detrás hubo mucha investigación. Lo mismo con el Biomuseo, ¿no? En dos ramas distintas, una investigación histórica y la otra la investigación de biología. Y es por eso que esos museos son tan buenos, porque se benefician de eso. Rutas turísticas bien hechas también se alimentan de toda esa investigación. Entonces, además de ese aspecto del conocimiento, nuestra cultura general, como país, que tenemos que conocer nuestro pasado, saber esa riqueza de nuestro pasado, para tener un presente más rico, también hay otras cosas más tangibles, digamos, ¿no? Unos buenos museos, unas buenas rutas turísticas, por ejemplo, entre otras cosas, un patrimonio bien conservado y explicado, que lo conservamos porque lo conocemos y sabemos nuestra asociación con él, que no es una cosa ajena, sino que es parte de quién somos. Eso es fundamental. Muchas gracias a ambos por sus intervenciones y contarnos sobre estos dos pueblos que fueron realmente protagonistas de nuestra historia. No quisiera finalizar este café científico sin enviar un saludo al pueblo de Colón. Este café científico lo íbamos a llevar a cabo de manera presencial, pero no fue posible realizarlo por la pandemia. Tenemos ese compromiso con Colón de que apenas sea posible estaremos realizando un café científico presencial.